de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos al presente una clase la que estamos desarrollando. Vamos a proseguir con la misma, por favor, un comprendido. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Pero antes de la presentación, por favor, con sus constituciones, revisen los artículos 11, 26, 196 y 411. Repito, 11, 26, 196 y 411. Unos 3-4 minutos les voy a dar, por favor. Correcto, Cristian, esos son los artículos. Bien, ya habrían revisado ustedes los artículos que les he señalado, el 11, 26, 196 y 411, inclusive el 7 que lo conocen, porque vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, es el tema número 5. Entonces, como habíamos visto la anterior clase, recapitulemos la anterior clase, la Asamblea Constituyente en Bolivia no existió sino hasta en la Constitución de 2004, la Constitución aprobada por Carlos Mesa Gisbert tras las jornadas de los hechos de octubre de 2003. Se había reunido, había un proceso de reforma en curso. Antes la reforma se hacía en un gobierno, se hacía la ley de declaratoria, y tras elecciones en otro gobierno se trataba la reforma en sí, porque eso garantizaba que el gobierno que apruebe no sea el beneficiado con las reformas directamente, sino la población. Eso es interesante. Pero bueno, se incluyó en la Constitución del 2004 la existencia de la Asamblea Constituyente y el referéndum en sus artículos 4 y 232, como hemos visto en la clase anterior. Además, hemos referido que el proceso de reforma a la Constitución es un procedimiento por el cual, siguiendo los lineamientos de una Constitución vigente, se logra aprobar una nueva. Por tanto, Bolivia no ha tenido 19 reformas, 21 reformas constitucionales, como mal llaman, sino que ha tenido 5 procesos de reforma a la Constitución Política del Estado. 1831-1834, el primer procedimiento de reforma, 1993-1995, el segundo procedimiento de reforma, 2000, estamos saltando, 1906, las reformas parciales de la Constitución son la segunda reforma procesal, la tercera son 1995, que deviene desde 1993, la cuarta es el proceso 2002-2004 y actualmente, no tan actualmente, el proceso de reforma a través de la Asamblea Constituyente de 2006 a 2009, en el que entra en vigor la actual Constitución. Solo Bolivia tuvo entonces 5 procesos de reforma a la Constitución. Eso para aclarar a qué nos referimos con reformas. El resto han sido sustituciones de Constitución porque no han devenido de procedimientos propiamente dichos, sino de golpes de Estado. Golpes de Estado es cuando se lo expulsa un gobierno, se implanta uno y se quiebra el orden constitucional vigente, se cierra parlamento. Normalmente eso ha ocurrido y normalmente siempre un militar ha sido el gobernante tras un golpe de Estado, por lo menos en Bolivia. Entonces, ¿qué sucedió? Tenemos que la incorporación de la Asamblea Constituyente se hizo en la Constitución del año 2004, tras los hechos de 2003, pese a que la Declaración Constitucional con rango constitucional del año 2002 indicaba que no se podía incluir la Asamblea Constituyente. Y la Ley de Declaratoria de Necesidad de Reforma, aprobada el año 2002, establecía que, aparte de los temas señalados en esa Ley de Declaratoria de Necesidad de Reforma, no se podrían incluir ningunos otros nuevos. Pero ¿por qué se ha incluido la reforma, más bien la Asamblea Constituyente, como parte de la Constitución? Porque la Constitución es una decisión política, ahí que excluye cualquier concepto de que la Constitución solo es una norma jurídica, que los abogados crean el mundo en base a la norma eterna y cosas así que no tienen sentido. La Constitución es una decisión política macro. Y ahí que quebrantando sentencias constitucionales, quebrantando leyes previas, es la voluntad del soberano la que ha establecido la Asamblea Constituyente.
Ahora no sé, que pueden decir, ha habido alteración del orden público, golpe de Estado, guerra civil, pero por favor, es la manifestación, porque al final, la manifestación del pueblo, porque al final, el titular de la soberanía, ¿quién es? El pueblo soberano, eso manda el artículo 7, y las formas democráticas se ejercen sobre la base de los artículos 11 y 26 de la Constitución. El Tribunal Constitucional no pasa a ser de un intérprete de la Constitución, eso señala el 196, y el procedimiento de reforma a través de la Asamblea Constituyente como reforma total de la Constitución se tiene establecido en el artículo 411 de nuestra norma suprema. Eso es importante conocer, estimados amigos, les invoco a leer la Constitución, a estar empapados, compenetrados con la misma, porque estamos en Derecho Constitucional de la UNSA y con mi paralelo no estamos en la UP, no estamos en una universidad privada. ¿Cómo devino la conformación de la Asamblea Constituyente? Bueno, habíamos dicho que se han suscitado los hechos de octubre del 2003. Había sido presidente, asumido presidente el 17 de octubre del 2003, Carlos Mesa. Carlos Mesa tuvo muchos problemas, no tuvo una actitud decidida para confrontar el gobierno, renunció en 2 ocasiones. La primera se la dejaron pasar. Era bastante vacilante ese presidente, como que ese presidente nuevamente era bastante vacilante, no tomaba decisiones de fondo, bueno, una persona que no, al parecer no entiende que el concepto de gobernar o estar en la presidencia es gobernar, pues ni modo, no hay otra opción, para eso estás en el cargo, ¿no? Bien, entonces renunció en 2 ocasiones. La primera ocasión le pidieron en súplica en una marcha que se encabezó desde la Plaza Abaró hasta el Palacio de Gobierno, que le decían que con pañuelos blancos, por favor, Mesa, usted no se vaya, es muy buenito usted, ¿y quién nos va a guiar? Por el orden constitucional, si usted se va a ser presidente el derechista Armando Bacariés, que no lo queremos, y va a generar convulsión, y después de él está el presidente de diputados, Mario Cosío. No, por favor, no se vaya, señor Mesa. Bueno, la primera ocasión no se le aceptó la denuncia, las cosas volvieron a estar tranquilitas, pero vino nuevamente una convulsión. En mayo de 2005 vino otra convulsión porque estaba en tratamiento la ley de hidrocarburos. Una ley de hidrocarburos impulsada además con la finalidad de establecer mayor ingreso de Bolivia. Ojo, no estaba el movimiento al socialismo en gobierno, estamos en el año 2005, es el anterior Congreso Nacional, el que aprobó, pero antes de aprobar, le pidió al presidente promulgue la ley de hidrocarburos. Ese fue el tema. Le pidió al presidente se promulgue la ley de hidrocarburos. Ese fue el asunto principal. Entonces, no estamos ante la presencia de haber dejado el cargo sola y exclusivamente, sino que Mesa no quería firmar la nueva ley de hidrocarburos. El propio movimiento socialismo, su bancada, que era minoritaria, se oponía a la ley de hidrocarburos. Entonces, en ese interín, era el mes de mayo de 2005, Armando Bacariés tomó la decisión de promulgar. De todos modos, Carlos Mesa viajó, estuvo en el exterior, quien estuvo en ejercicio de la presidencia transitoria por esos días fue Armando Bacariés, quien promulgó la ley de hidrocarburos, la que establece mayor cuota de participación del Estado. Lo que pasa es que don Armando Bacariés ha fallecido, el año 2007 ha fallecido, y claro, no puede decir, yo he sido el que ha hecho la nacionalización, pero bueno, se olvidan de Armando Bacariés, un senador del movimiento de la izquierda revolucionaria de Santa Cruz, le dicen de derecha, pero fue él quien puso en vigor esa ley. En tanto, no quería pues Carlos Mesa aceptar esa ley, y nuevamente se denunció a sabiendas de que por imperio de la ley, más bien de la Constitución Política del Estado, tendría que haberle sucedido Armando Bacariés. Claro que en ese caso, sí, evidentemente, este señor era de Santa Cruz y uno de los que le llaman las logias de Santa Cruz, en fin. Entonces, iba a tener mucha oposición en Occidente, particularmente en el Alto. No se lo iba a aceptar, y de eso estaba seguro Carlos Mesa. Pero cuando hay necesidad de cambio, estabilidad y paz, pues todo puede suceder en política. Lo que pasó es que Armando Bacariés no fue presidente de Bolivia, rechazó la presidencia. Se le consultó luego al presidente de diputados, Mario Cosío,
tampoco quiso aceptar la presidencia. Estamos hablando del 9 de junio de 2005. Y en ese entonces, ya no en la actual Constitución, pero en ese entonces todavía podía optar a la sucesión de la presidencia en caso que no haya vicepresidente o renuncie, no haya presidente del Senado o renuncie, no haya presidente de diputados o renuncie. Podía aceptar la presidencia, que fue seguramente, y no tenía mucha idea de lo que iba a suceder, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. En esa Constitución todavía podía ser sucesor. Yo lo he escuchado recientemente a Evo Morales decir, hemos cambiado al presidente del Tribunal Supremo porque él podía suceder. No ha leído la Constitución. En nuestra Constitución vigente ya no puede ser más presidente el del Tribunal Supremo de Justicia, en ese entonces llamada Corte Suprema de Justicia. Pero para el 9 de junio de 2005, Carlos Mesa renunció, se le aceptó la renuncia. Bueno, al último se dio cuenta que sí le iban a aceptar la renuncia, no quiso ordenar al prefecto de Chuquisaca que entregue las llaves de la Casa de la Libertad, no mandó las medallas e insignias de la banda presidencial, pero al final fue posesionado por la noche Eduardo Rodríguez Belcé ante esa convulsión que hubo, y el presidente Rodríguez Belcé claramente dijo, yo soy un presidente transitorio, a mí no me pidan políticas serias, no me pidan nuevos cambios políticos, estructurales, no me pidan nuevos presupuestos, no me pidan nuevas políticas a largo plazo, no me pidan nada, yo soy presidente transitorio, dijo don Eduardo Rodríguez Belcé, como debe ser un presidente transitorio. Y mi único propósito es convocar a elecciones, y precisamente eso hizo con el Parlamento. Se convocaron a elecciones programadas para el 4 de diciembre de 2005. Eso hace un presidente transitorio. No está para postularse al cargo, para dirigir persecuciones, para nada. Él es un presidente transitorio y eso es lo que debe hacer todo presidente transitorio. Bueno, sabrán los que en último tiempo entraron como transitorios y pensaron que eran eternos y cosas así, sabrán responder también, porque hay que equilibrar en los dos platillos de la justicia. Y bueno, el transitorio está para llamar elecciones y eso hizo don Eduardo Rodríguez Belcé. Las elecciones fueron programadas para el 4 de diciembre de 2005. Sin embargo, ya había ley de hidrocarburos. No lo hizo. El movimiento al socialismo hizo un decreto reglamentario a la ley de hidrocarburos. Pero la ley que tanto le dicen que la derecha neoliberal, discriminadora y todo, fue aprobada en mayo de 2005 con el Congreso neoliberal y aprobada por el entonces presidente transitorio suplente Ormando Bacadíes, que claro, no está vivo para defenderse y es por eso que se aprovecha en su ausencia y se dice que no, la nacionalización ha hecho el movimiento del pueblo y cosas así, cuando eso no es cierto. Eso es historia pura, lo que yo les reflejo, y no discursiva política como estamos acostumbrados a escuchar por todos los medios. En septiembre de 2005, cuando ya estaban programadas las elecciones para diciembre, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia constitucional de fecha 21 de septiembre de aquel año, 2005, por la que instruía al Congreso de Bolivia que para las elecciones a realizarse en diciembre, la ley de asignación de escaños se deba aprobar bajo lineamiento del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero les dijeron, pues ya hemos celebrado elecciones del 2003 y no hemos aprobado. Para aclarar, el Censo Nacional de Población y Vivienda, el último para este año, fue hecho en el año 2001. Y les voy a decir qué es lo que tiene ese censo. Es interesante. Primero, que demarca efectivamente un mayor crecimiento exponencial, por cierto, del departamento de Santa Cruz. Innegable que Santa Cruz creció. También La Paz creció. La Paz estuvo dentro de los departamentos de crecimiento. Cochabamba tuvo un crecimiento natural, pero los departamentos que fueron afectados con reducción de población, porque así son los censos, fueron Oruro, Potosí y parte de Chuquisaca. Entonces, estos departamentos tuvieron una reducción de población. En el caso de Potosí fue ostensible la reducción, pero claro, nadie quería perder escaños. La Constitución claramente establecía, y actualmente también establece, que la distribución de escaños debe efectuarse sobre la base del último Censo Nacional de Población y Viviendas. Y claro, con la finalidad de bloquear las elecciones, porque el Tribunal Constitucional es también un actor político,
querían bloquearle las elecciones a Eduardo Rodríguez. El bloque Santa Cruz, el bloque Nación Campa, eso es evidente, no se puede negar. Y por eso emitieron el fallo. Fíjense de cuándo es, 21 de septiembre, justo para la fecha de celebración del 24 de septiembre llegó el fallo. Y ordenó que nuevamente se ordenen los escaños. Ahí surgió, para esas fechas en el oriente boliviano, en Santa Cruz, 4 o muerte. Así todavía están en algunas calles pintadas. 4 o muerte, ¿a qué se refiere? 4 diputados o querían la muerte, querían 4 diputados más. Eso es, según ellos les correspondía 4 diputados más porque ser un departamento que ha crecido. Obviamente que para ese entonces Santa Cruz no tenía los diputados que hoy tiene, es cierto, es también evidente. Y también que tendrían que haber perdido, por lo menos tendrían que haber perdido 3 diputados Potosí y 1 diputado Oruro. Así era el asunto. O 2 Potosí y 2 Oruro. Más la tendencia era despoblamiento de Potosí. Los censos sirven para eso, sirven para medir el grado de población, la población de cada uno de los departamentos. Ese es el problema de la ciudad del Alto. Dice, nosotros somos la segunda ciudad más importante y poblada de Bolivia. Pero ¿por qué no hay tanta gente en el caso de los censos? Porque claro, por lo menos el 30% de la población del Alto se traslada a sus municipios, porque también les afecta a los municipios si es que ellos no van. Y como una persona no puede tener doble censo, yo no puedo estar censado en La Paz, ciudad, y luego estar censado en otro lado. Entonces, eso es lo que le sucede al Alto. En realidad, la población del Alto es flotante, porque tiene población estable, pero tiene una población también flotante con el área de provincias. Ahora el problema es saber dónde van a computar, en el Alto o en provincias. Y ese es un problema de ellos, ¿no? Pero más o menos eso sucedía también en el año 2001. Fue el primer fenómeno de que los departamentos, en algún caso el Oriente creció, el Occidente redujo, La Paz se mantuvo y creció, para que ustedes sepan. Y el otro fenómeno, en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, durante el gobierno de Quiroga, por recomendación de algunos de sus asesores o ministros, se incluyó una pregunta que parecía ser sencilla y que no iba a causar ningún efecto. La pregunta fue, ¿con qué población indígena usted, ni siquiera era indígena, era ancestral, ¿con qué población ancestral usted se autoidentifica? Y te daban 3 opciones. Aymara, Quechua, Guaraní, ninguno. Bueno, 4 en realidad. Bueno, y las personas se apuntaron, la mayoría en Quechua, porque la mayoría de población indígena en Bolivia no es Aymara, es Quechua. ¿No? Quechua, algunos también Aymara, la segunda población, y mucho más abajo la población guaraní. Pero de la sumatoria de estos datos, se dio con que Bolivia se había autoidentificado en el 68% como población indígena o ancestral en ese caso. Y ya no tuvo el efecto inocente que se pensaba. No. CONAMAC, CIDOB dijeron, la mayoría de la población boliviana es indígena. Por eso que la Constitución actual tiene esa redacción, porque está en función de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001. Bueno, vamos a los escaños. ¿Cómo se resolvieron los escaños? Bueno, pese a que generó una amplia convulsión este fallo, a fines de septiembre, la eclosión social estalló en octubre de 2005, se hizo muy evidente, así que el 1 de noviembre de 2005 el presidente Rodríguez Belcé emitió un decreto supremo. Lo hizo por decreto supremo porque en el Congreso estaban peleados y dispuso la siguiente asignación de escaños. Se redujo a La Paz 2 escaños, pero si La Paz ha crecido, ¿por qué ha reducido? Luego les explico. Porque matemáticamente esto no correspondía. Se redujo 1 escaño a Oruro. Le dijeron, tenías que perder 2 Oruro, ahora vas a perder 1. También se redujo 1 escaño a Potosí, que en realidad tendría que haber perdido más. Y se incrementó 3 escaños a Santa Cruz. Notarán que si les restamos 2 a La Paz, les restamos 1 a Oruro y les restamos 1 a Potosí, tenemos 4 escaños, pero se le ha asignado 3 solamente a Santa Cruz y 1 escaño a Cochabamba. Bueno, esa distribución se aprobó mediante decreto de 1 de noviembre de 2005.
Uno, en realidad fue una decisión política. Yo siempre tengo la idea de que estoy convencidísimo de que la Constitución y las leyes son decisiones políticas. En este caso, los decretos también. Pero permitió que se realicen las elecciones. Claro que por la demora y la convulsión social se reprogramaron 2 o 3 semanas después, 2 semanas después para el 18 de diciembre. Originalmente estaban previstas para el 4 de diciembre. Ahora sí les voy a hablar cómo se hizo esto. ¿Y cómo lo hice? Porque esto lo he hecho. Era el mes de septiembre del 2005 y yo era profesor de la Universidad Católica de Bolivia. Obviamente en Derecho Constitucional y era politólogo. Y tenía maestría en Constitucional. Estaba de docente en la Católica. Un buen día me entero por prensa, por los medios de información de la crisis. No le doy mayor importancia hasta el momento en que efectivamente en Santa Cruz hay una convulsión generalizada que pedía 4 muertes. Bueno, ya era tan complicada la situación que una noche después de una tesis de la Católica llego a casa y medio mundo preocupado en casa, va a haber guerra con el Oriente. Y eso recién me hizo reflexionar. Ha debido ser más o menos en la primera semana de octubre, ¿sí? Sí, para el 4 de octubre. ¿Por qué? Les digo, ¿por qué va a haber guerra? Porque hay convulsión, quieren así, están bloqueando, no están dejando pasar el aceite, no están dejando pasar el arroz y efectivamente hubo escasez de sus productos, no hay carne. Ufa, ¿y ahora? Bueno, 3 semanas de escasez tuvimos en ese año. ¿Qué hacemos? Bueno, es cuando hay la voluntad de solucionar y hay hombres de paz, yo sé que se puede solucionar. Lo único que he pedido y me he preparado es un termo de café y un par de sándwiches de mortadela y la noche entera para resolver el problema, porque así se deben hacer. Uno al día siguiente trabajaba en el entidad pública, luego daba clases. ¿Qué hacer esa noche? ¿Me pagaban? No me iban a pagar por esto. Todo lo que he hecho es voluntario y nunca me han pagado por el tema, tampoco he exigido. Pero Bolivia necesitaba paz. Esta idea de la redistribución, de restarle la paz, la hice yo. Soy paceño, pero necesitábamos paz y pienso más como boliviano que como paceño. He dicho, ¿de dónde le vamos a sacar? La Paz tenía 31 diputados, le vamos a reducir 2 puntos. ¿Queremos o no elecciones? En mi mentalidad, sí. A Oruro tenía que perder en el cálculo 2. Bueno, vamos a hacer perder un escaño. Va a aceptar Oruro perder porque no se digan. Han perdido población, se han ido al oriente y se han ido a otros lados. Se han ido a Chile también. Potosí ni que se diga, calladitos porque le sacaron baratas reduciendo un escaño. Y Santa Cruz pedía 4 muertes. Aquí viene una decisión política. Cuando alguien te pide todo o nada, no le des nada, dale parte. Y se les dio 3. No era un tema político, porque paralelamente a lo que yo hacía, estaba trabajando en la Corte Nacional Electoral, un grupo político encabezado por otros docentes de la UNSA. Querían encontrar una fórmula matemática que les permita la distribución. Yo, de hecho, jamás van a encontrar esa fórmula matemática. Esta es una decisión política. No me quisieron creer, como nunca me quieren creer en el tema marítimo, no me han querido creer. En este tema de asignación de escaños, no me han querido creer. Entonces, ¿qué he hecho? Solo le he puesto 3 a Santa Cruz. Y para equilibrar en el Parlamento, porque me he imaginado, a ver, esta ley, ¿dónde va a ir? Cuando sea ley, porque era decreto, pero va a ser ley. ¿Dónde va a ir? Va a ir al Parlamento. ¿Qué bancadas son las grandes? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, son el eje. Si no le damos, si les restamos a La Paz, medio que se va a sentir inconforme, pero no puede perder hasta 2 diputados, no hay mucho problema porque La Paz quiere tranquilidad. La Paz siempre ha pensado en el país, no ha pensado como departamento. Santa Cruz va a querer sus 4. ¿Cómo podemos contener? Con una bancada que tenga más o menos una importante cantidad de diputados y senadores. Cochabamba, sin merecerlo, tuvo un escaño más, pero como decisión política para que en el Parlamento se equilibre. Eso es una decisión politológica, es un estudio politológico. Ustedes me dirán, ¿cuántos tomos de estudio tiene ese planteamiento? Una página. Para hacer planteamientos serios no se necesita que vengan en kilómetros, en innumerables hojas. Una hojita que significa la redistribución de escaños y otra hoja que es el proyecto de decreto supremo y proyecto de ley que les remitía al presidente Rodríguez Belcé el 4 de octubre de 2005. Les remití vía correspondencia. Le dije, señor Rodríguez Belcé, esto considero de que debe ser la redistribución de escaños. También le mandé a las cámaras,
a ambas cámaras, a los jefes de bancadas de diferentes cámaras. Me he reunido esa vez con el presidente de la bancada del MAS, era Santos Ramírez. Le dije, don Santos, mire, le traigo este proyecto, ha mirado, me está deduciendo uno, porque él pensaba como Potosí. Le digo, piense como Bolivia, no piense como Potosí. Tampoco me dijo más, hasta que llegó el 1 de noviembre, porque todo octubre fue pues un mes de convulsión. El 1 de noviembre ustedes entienden que es feriado. Yo trabajaba en la entidad pública, llegué a casa a eso de las 4 de la tarde, porque había horario continuo. He llegado a las 4 de la tarde y me he duchado y me he metido en cama. Y a eso de las 6:30 me llaman de presidencia, era el presidente Rodríguez Belcé, el ministro de la presidencia me llama. Avilés apellidaba, su segundo apellido era Avilés, o su primero. Pero me dice, usted es Víctor Hugo Chávez, aquí tengo su número. Queda invitado al Palacio de Gobierno, a las 8 en punto se va a dar lectura del proyecto de decreto supremo de distribución de escaños que usted lo hizo. Ah, caramba, ¿han aprobado el mío? Le digo. Dice, sí, me acabo de enterar. Sí, me dicen, y queda invitado, pues venga. Una vez que yo estoy en cama y es 6:30 y estoy duchado y estoy en pijama, no me sacan ni con destornillador, y aunque sea el Palacio de Gobierno, no ha ido. Le he agradecido mucho al presidente, más bien al ministro de la presidencia. Y sin embargo me he puesto a captar la televisión. Efectivamente a las 8:10 ha dado el mensaje presidencial. Rodríguez Belcé aprobó el decreto supremo exactamente como yo le he mandado, y se fueron al traste de la basura la fórmula matemática compleja que trabajaron docentes de la UMSA con los miembros de la Corte Electoral, pagando la Corte Electoral un montón de plata para asesores extranjeros. Cuando no hay decisión política y no hay voluntad, no se da solución. No hay necesidad de hacer gran fanfarria para darle solución al país. Se aprobó ese decreto, el presidente me agradeció, me dijo muchas gracias por esto, por este gesto que ha tenido usted. Además que he renunciado a cualquier tipo de cobro de emolumento, porque simplemente era para poner paz y que no haya una situación de crisis, pero eso ha tenido un efecto posterior, porque inmediatamente en noviembre de ese mismo año, antes de las elecciones, el presidente Rodríguez Belcé decidió la conformación del Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico de personalidades notables de Bolivia. Estuvieron docentes, abogados, dirigentes políticos, dirigentes de movimientos sociales, de derechos humanos también, cuyas funciones eran las de elaborar el proyecto de ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente y el proyecto de ley especial de convocatoria al referéndum por autonomías. Este consejo se deliberó en realidad en 2 ocasiones, en diciembre y enero de 2005 y primeras semanas de 2006, una en el lago Titicaca y otra en Cochabamba, habiendo aprobado en borrador dichos proyectos y fueron remitidos al Ejecutivo. En ese Consejo Nacional Preconstituyente, el presidente Rodríguez Belcé inmediatamente publicó, y en el periódico nomás he visto mi nombre, y entre otros, Víctor Hugo Chávez decía, docente de la Universidad Católica Boliviana. Ahí tengo que hacer una aclaración, estimados amigos. Yo he ganado limpiamente el examen de competencia para ser docente de Derecho en el 8 de abril de 1999. Miren cuántos tiempo pasaron. He ganado, incluso me he ido a celebrar esa noche con mi hermano y los demás. 2 días después he ido a recoger mi designación, o por lo menos el trámite de designación en la UMSA. Yo he ganado limpiamente. Cuando me entero que me habían modificado a último momento, después del examen, los méritos, y en resultado yo había perdido. Pero públicamente anunciaron que he ganado, me levantaron la mano, me aplaudieron y todo. Me dijeron, pero puedes venir de invitado. Alto. Yo he ganado en cancha, limpiamente. Yo jamás he sido ayudante de un docente. Jamás he dicho, yo le ayudaré. No. He sido auxiliar de docencia, es decir, que como el que tenemos a nuestro cargo, Carlitos, que nos apoya, Sebastián, perdón. Va a un concurso, gana el examen y es ganador, y está un tiempo. No es que él lleva maletín del docente. Lo que era Héctor Arce era eso, lleva maletín de un docente. Yo no era eso. Y pese a que he ganado el examen de competencia, le dieron la docencia a otro docente que ya no está en la universidad siquiera. Hace tiempo ya no está, hace tiempo, ha sido director de carrera, inclusive ese otro docente. No lo culpo a él, pero así actuaron las autoridades. Y he rechazado cualquier invitación, porque si yo he ganado limpiamente, les dije, voy a esperar hasta el siguiente examen de competencia para ver si nuevamente vuelvo a ganar. Esa vez gané
contra 22 contendores. El año 2014 nuevamente hubo una convocatoria en enero y el examen la selección fue en febrero y el examen fue en abril. Y esta vez ya hemos competido con más o menos 136 concursantes. Y nuevamente he vuelto a ganar. Pero esta vez me respetaron, así que no soy un docente antiguo de la carrera de Derecho en la UNSA. Del 2014 hasta ahora han transcurrido solamente 6 años completos. No soy antiguo. Si hubiera entrado en el 99 hasta emérito hubiera sido este momento. Me han perjudicado 15 años de mi vida, pero jamás me he puesto a decir, entraré nomás, soy amiguito. Jamás. Porque considero que las personas deben tener dignidad. Y si algo lo consiguieron en cancha, pues en cancha lo tienen que volver a ganar. Y así sucedió. He vuelto a ganar el examen y por eso estoy como docente con ustedes. He esperado la ocasión. Y del mismo modo, el presidente Rodríguez Belcé en ese momento publicó mi nombre y me dijo, bienvenido, usted va a ser parte de los notables de Bolivia para poder redactar 2 leyes, la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente y posteriormente la ley de convocatorias de referéndum por autonomías. He estado presente, he participado en ambos eventos y he sido suscriptor de los proyectos de ley antes mencionados. Por tanto, conozco la Asamblea Constituyente desde su misma génesis, queridos amigos. A mí no me la están contando, he sido parte del evento. Evo Morales ganó la elección el 18 de diciembre de 2005, se posesionó el 22 de enero de 2006. Y una vez que Evo Morales estuvo en gobierno, sobre la base de los documentos trabajados en borrador por las comisiones del Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico, se aprobaron el 6 de marzo de 2006, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se llama LECAC, la abreviatura, Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, Ley 3364, y la Ley Especial de Convocatorias de Referéndum por Autonomías, LECRA, que es la 3365, Ley 3365, ambas del 6 de marzo de 2006. Vale decir que apenas al mes y medio que estuvo en gobierno Morales, aprobó ambas leyes y se puso en movimiento que iba a haber asamblea constituyente. Las elecciones fueron programadas para el 2 de julio de 2006. Ya estamos en el año 2006 y rápidamente se convocaron estas elecciones. En la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente se estableció que el proyecto de texto de la Constitución Política del Estado, el proyecto de Constitución, se iba a aprobar por 2/3 de los miembros presentes. Quisiera subrayar las palabras de los miembros presentes, porque eso trajo mucha convulsión. El Bloque Oriente quería que sea del total de los miembros, y es más, no solamente del total de los miembros, simplemente decían 2/3, pero es que era de los miembros presentes. ¿Tiene su diferencia numérica? Claro que sí tienen diferencia numérica, porque una cosa es tener de los 255 2/3, que significa 2/3 del total de los miembros, y así no estuvo redactada la LECAC, y otra cosa es tener 2/3 de los miembros presentes, y para que haya 2/3 de los miembros presentes simplemente se necesitan 128 constituyentes, porque es el mínimo de funcionamiento del quórum que debe existir. Son números que los vamos a ver. ¿Cuál fue la asignación de escaños para la Asamblea Constituyente en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente? Por cada departamento se eligió a 5 constituyentes, 9 por 5, porque son 9 departamentos, son 45 constituyentes, ¿se entiende? 45 constituyentes, porque fueron 9 por departamento y 5 entonces 9 por 5, 45. Por cada circunscripción, en Bolivia tenemos 70 circunscripciones. Entonces se eligieron 3 constituyentes. Se le otorgaron 2 constituyentes a la fuerza mayoritaria y 1 constituyente a la segunda fuerza. Entonces, 3 por 70 son 210 constituyentes. Y sumados, 45 más 210 hacen el total de constituyentes de 255. 255 entonces fueron los constituyentes electos el 2 de julio de 2006. La elección de constituyentes y del referendo se celebró el domingo 2 de julio de 2006. El resultado de las elecciones fue el siguiente. El Movimiento al Socialismo obtuvo 137 constituyentes. Noten, 137 constituyentes. Solito el MAS hacía quórum y en las reglas de la LECAC
de la Ley Especial de Convocatoria, si tienes quórum puedes hacer 2/3 de los miembros presentes. Hasta ahora está en mi cabeza retumbando. ¿Por qué el MAS no aprobó una constitución si tenía todo el número para hacerlo? Bueno, incluso tuvo aliados del MAS que fueron bloques, partidos normalmente en provincias, que llevaron a agrupaciones ciudadanas su candidato y fueron aliados del MAS, tuvieron 25 escaños. La oposición tuvo 93 escaños, el total de 255 constituyentes. Esos números son importantes para luego reflejar lo que sucedió en la Asamblea Constituyente. El resultado por el referéndum departamental de autonomías. Se consultó a los 9 departamentos si quieren o no ser autonómicos en la Constituyente. Solo 4 departamentos dijeron sí, la media luna: Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Ellos dijeron sí, estamos de acuerdo con un régimen de autonomía. Por el no votaron 5 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Esos fueron los resultados del referéndum por autonomías en cuanto a la voluntad de los departamentos de ser o no autonómicos a través de la Asamblea Constituyente. Instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Habíamos dicho que el 2 de julio de 2006 se celebraron las elecciones y que para el 6 de agosto de aquel año, un mes después, estuvo ya instalada la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre. Se determinó que fuera ya, el mandato fue que sea un año de duración, y los ambientes de funcionamiento de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre fueron, bueno, el hemiciclo estuvo en el Teatro Gran Mariscal, un hermoso teatro que se tiene en la capital, es muy lindo. Es como el teatro municipal que tenemos nosotros, pero más grande. Sí, es el Teatro Gran Mariscal. Además que no es reciente, no se lo hizo para la Asamblea Constituyente. El Teatro Gran Mariscal es de antigua data, pero se lo adaptó para que funcione como hemiciclo en la Asamblea Constituyente. También funcionó un colegio enterito, una unidad educativa, el Colegio Junín, que queda a una cuadra atrás la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal de la ciudad de Sucre, la capital. Funciona el Colegio Junín, se los refaccionó y estuvo adaptado para el funcionamiento de las comisiones. Incluso hubieron ambientes donde se podía reunir la plenaria, sí, un ambiente para ir. De hecho, se reunió la primera plenaria ahí porque no estaba concluido el Teatro Gran Mariscal. Habían también reparticiones administrativas en el Colegio Junín. Mi oficina estaba ahí. La Casa Argandoña, que era el lugar donde se reunían las brigadas departamentales, porque cada departamento, los 9 tenían su representación y sus oficinas, también habían subcomisiones y bancadas. La función de la Asamblea, más bien, la función de presidencia de la Asamblea Constituyente fue encomendada a la señora Silvia Lazarte Flores. Hace un año ha fallecido doña Silvia Lazarte, era constituyente por Santa Cruz, pero ella nacida en Cochabamba. Era nacida en Caraza, Santibáñez, se le conoce actualmente a Caraza. Interesante porque cuando he conocido donde había nacido doña Silvia Lazarte, ella me llevó. Además, he conocido también que ahí mismo y cerca había nacido Simón Patiño, ambos eran de Caraza, Santibáñez, Cochabamba, muy próximo a Capinotes además. Después ella era pues constituyente de Santa Cruz, el primer vicepresidente fue el rector hasta ese momento de La Paz, y hasta hace no mucho ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, era rector de la UNSA, constituyente por el departamento de La Paz, y tuvo una directiva de secretarios y vicepresidencias conformadas para la Asamblea Constituyente. ¿Qué sucedió en la Asamblea Constituyente? En las primeras sesiones, se instaló el 6 de agosto del 2006. Y las primeras sesiones se celebraron a partir del 9 de agosto. Unos 3 días se le dio para que se acomoden el resto de constituyentes, lleguen. Estaban viniendo muchos casos de provincia, no tenían dónde estar alojados. Todo un problema en las primeras semanas de funcionamiento de la Asamblea. Mi escritorio era una caja de computadoras y tenía una laptop que me dieron para hacer las primeras resoluciones administrativas. No me nombraron candidato a la Asamblea Constituyente. Por algún motivo no quisieron nombrarme candidato, pero cuando hubo las elecciones posteriormente,
me llamaron inmediatamente para que consultarme si quería ser director general de asesoría de la Asamblea Constituyente. Obviamente que esa fiesta democrática no me la iba a perder, así que he estado desde el primer momento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Así que llegaron algunas cajas que tenían fotocopiadoras, computadoras, y hemos tenido que adaptarse en lo que había. Una caja era mi primer escritorio, una caja volteada creo que era una computadora, de algo así, o una lavadora. No había lavadoras, pero de ese tamaño tenía no sé qué aparato, una caja, pero era. Y del mismo modo, el oficial mayor administrativo, Camilo Toses se llama, es de Cochabamba, un licenciado en Economía, y el resto del personal, que éramos los que estábamos a cargo de la Asamblea Constituyente, tuvimos que trabajar en los primeros días así. Lo mismo los constituyentes, no tenían dónde estar alojados. A veces estaban durmiendo en lugares de acogida de personas pobres, o comiendo en el mercado. No había otra opción. Tuvimos que actuar de manera inmediata. Se instaló la Asamblea Constituyente, y lo inexplicable, en las primeras sesiones, pese a que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente establecía que el proyecto de texto de la Constitución Política del Estado será aprobado por 2/3 de los miembros presentes, y de hecho el movimiento socialista tenía más del quórum suficiente como para hacer 2/3 de los miembros presentes, repito, por algún motivo que no sé, debe ser una decisión política, seguramente que la concertaron los jerarcas del movimiento al socialismo en ese momento, decidieron no aplicar la LECAC. Se declararon soberana, originaria, fundacional y plenipotenciaria en la primera sesión. Bueno, y eso daba a entender de que de verdad pensaban algunos constituyentes, pensaban sinceramente que estaban estableciendo un nuevo Estado. O sea, hay que entender que muchos constituyentes venían de provincia, que no tenían gran versación en el orden político, o de sectores no sé, de comerciantes, de choferes, de diferentes sectores, no tenían mucho concepto de lo que iba a ser la constituyente. Y así que los lineamientos que les daban políticos desde el Ejecutivo, pues impusieron, dijeron, no, se va a fundar un nuevo Estado. Y les dije, pero no sé, van a tener que cambiar hasta de nombre a Bolivia, y van a cambiar de todo, no pueden haber 9 departamentos, porque ese es un orden constituyente originario. No, es constituyente originario, por eso es originaria, fundacional, plenipotenciaria. Ellos se autocalificaron de esa manera y dijeron, como somos soberanos y plenipotenciarios, no vamos a aprobar la LECAP ni la vamos a aplicar. Listo, nosotros nos vamos a regir por nuestras propias normas. Y ahí comenzó a surgir una de las primeras críticas que se le planteó a la Asamblea Constituyente. Le digo sinceramente, entonces no van a aprobar los 2/3 de la Asamblea Constituyente, porque la oposición quería que el texto fuese aprobado por 2/3, pero del total de los miembros, no de los miembros presentes. A ver, hagamos números, queridos amigos. Si están con calculadora me van a ayudar, van a entender lo que es esto. De 250, primero hagamos la operación. 2/3, entonces dividan 2 entre 3. ¿Cuánto les sale? 2 dividido entre 3 igual a 0,66, doctor. 0,66 periódico, ¿no? Porque es el 66, muy bien. Se toman 2 decimales nomás, 0,66. Por tanto, 2/3 equivale a 0,66. Ahora hagan la siguiente multiplicación. 255 por 0,66. 168,3, doctor. Bien, 168. Pero recuerden, eso es 2/3 del total de los miembros. Y lo que mandaba la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente era 2/3 de los miembros presentes. Repito, 2/3 de los miembros presentes. Y además con quórum. Por tanto, para obtener quórum, la siguiente es la operación. 255 dividido entre 2 para obtener 50 más 1. ¿Cuánto es 255 dividido entre 2? 127,5, doctor. Auméntele 1 más 1. 128,5. 128,5, doctor. Como no sobrepasa del 5 para arriba, son 128 los que hacen quórum. 128 constituyentes hacen quórum. Ahora, de esos 128, el MAS tenía 137. Más del quórum.
Ahora, de esos 128, multiplique por 0,66. ¿Cuánto le sale? 128 por 0,66. 128,16, doctor. Imposible. De 128 multiplique por 0,66. Estamos obteniendo 2/3 de los que hacen quórum. 84,81. 85. Aproxima, es 85. Miren, para aprobar el proyecto de texto de la Constitución, la bancada del MAS que tenía quórum solo necesitaba de 85 votos de su propia bancada. ¿Alcanzaba o no le alcanzaba? O incluso le sobraba. Quiero números, queridos amigos. Tenían 137 solo ellos. Le sobraba, doctor. Les sobraba. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué entraron a la diatriba, a esa controversia con el bloque oriental, principalmente de los 2/3? Porque el MAS decidió no aplicar la propia ley que le beneficiaba, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, y decidió, por el contrario, proclamarse soberana, originaria, fundacional y plenipotenciaria a la Asamblea Constituyente. Y ese debate, en lugar de estar tratando la Constitución, el debate solo de aprobación del reglamento se prolongó hasta el 14 de febrero de 2007. A ver, se instaló en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Más de 6 meses, más de medio año, solo les consumió la aprobación del reglamento. ¿Y cuál creen que fue la decisión en el reglamento de la Asamblea Constituyente? Transcribir el texto de la Ley Especial de Convocatoria. 2/3 de los miembros presentes cuando hagan quórum. ¿Qué les parece? Para copiar lo originalmente propuesto, hubo el país que sopesar una convulsión de 6 meses para llegar exactamente al mismo punto de inicio. Si eso hubieran hecho el 6 de agosto del 2006, no hubiera ningún problema de haberse llegado al 6 de agosto de 2007 con un nuevo proyecto de constitución. Pero fue esa decisión del gobierno, en realidad, que tenía esa visión de la Asamblea Constituyente, que era parte de esa estructura política, aprobó de esa manera, perdiendo lamentablemente el tiempo, pero además desgastándose políticamente. Y uno dirá, bueno, ya les quedan 6 meses y seguramente en 6 meses ahora van a aprobar la nueva Constitución porque se establecieron las comisiones correspondientes. Hubieron 21 comisiones para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y uno dijo, bueno, ya aprobaron, ya hay reglamento para el 14 de febrero, que era carnavales justamente, o después de carnavales, y bueno, va a comenzar a funcionar la Asamblea Constituyente en comisiones. Podemos trabajar. La idea era, en 3 meses podemos parar una Constitución, no hay problema. Pero no. Inmediatamente después de ello, después de la aprobación del reglamento, hubieron esas voces que no tienen mucho sentido, que son más demagógicas, pero que tienen aprobación plena, de oficialismo y de oposición, de ambos lados. ¿Qué digan? No vamos a redactar entre 4 paredes y en una oficina la Constitución. La Constitución tiene que ser participativa. Ya he dicho, ¿qué se les va a ocurrir ahora? Vamos a viajar a todos los departamentos en los denominados encuentros territoriales. Son 9 departamentos los que tiene Bolivia. Y si le ponemos una semana por departamento fácil, son 2 meses que nos vamos a llevar. ¿De verdad lo van a hacer? Sí. Es más, hágase. Y así que la Asamblea Constituyente, entre los meses de finales de febrero, marzo y hasta mediados de abril del 2007, se dedicó a trasladarse por todas las capitales del país y de las capitales de provincia importantes, comenzando por Pando, La Paz, hasta el último, dar la vuelta íntegra al país. Tardó eso hasta casi mediados de abril del 2007. Y de hecho, cuando funcionó la Asamblea Constituyente en el departamento de La Paz, he pedido la programación, bueno, nos auspiciaron las universidades. Se hizo un acuerdo con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, así que la Asamblea Constituyente llegó a las entidades que conforman el CV,
que son las universidades públicas, que son las 9 universidades por departamento. Tenemos la UP en el Alto, tenemos la Católica, que es también parte del sistema universitario, tenemos la EMI y tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar de posgrados. Tenemos eso en el sistema del CV. En La Paz tuvimos varias opciones. De hecho, la Católica estaba pidiendo ser parte de esto, porque, bueno, yo era también la Católica en ese momento. Pero he decidido llevar la Asamblea Constituyente en La Paz, y eso pues yo he decidido a que sea en nuestra facultad. Cuando llegó la Asamblea Constituyente a La Paz, lo hizo en marzo del 2007, tuvo como sede de funcionamiento las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, ahí donde pasamos clases. De hecho, lo que hoy conocen como biblioteca, ahí en el subterráneo, como funcionó la Comisión de Justicia. En el aula magna de Derecho funcionó la Comisión de Autonomías. En el aula magna de Políticas funcionó la Comisión de Hidrocarburos. Y, en fin, en cada una de las aulas estuvimos funcionando las 21 comisiones. Las 21 comisiones funcionaron. Cuando llegó a La Paz, estuvo en la Facultad de Derecho. Lo he hecho como un gesto en la formación que yo he tenido en la Universidad Mayor de San Andrés, pese a que para ese momento había sido yo excluido de mi propia alma mater. Eso el primer día. Y al segundo día funcionamos en la escuelita 12 de octubre de la ciudad del Alto. ¿Y por qué se llevó la Asamblea Constituyente a una escuelita un poco derruida, que una escuelita con infraestructura deteriorada, incluso sus pupitres eran bastante deteriorados? Fue un sencillo hecho de justicia. Los hechos del 2003 que marcaron, entre otras, el establecimiento de la Asamblea Constituyente, tuvieron como muertos, pues uno de los hechos son de la 12 de octubre, otros en Sencata también hubieron hechos, en Río Seco, en Santiago II, que Santiago II fue fuerte, en Horizontes, en fin, en diferentes lugares. En Villa Ingenio, ni qué decir, cuando hemos llevado el juicio de responsabilidad, el asunto de Villa Ingenio es fuerte. Así que en reconocimiento a los caídos del Alto, la Asamblea Constituyente funcionó también en marzo de 2007 en ambientes de la Escuela 12 de octubre de la ciudad de El Alto. Fue el único caso en que funcionó en una escuela. El resto fue en universidades de los demás departamentos, la Universidad Amazónica de Pando, en el caso de Pando, la Universidad Técnica de Oruro, en el caso de Oruro, en fin, en las distintas universidades. Pero en el caso de La Paz tuvo 2 sedes de funcionamiento. Un día funcionó en nuestra facultad y al día siguiente funcionó en la escuelita 12 de octubre. Y así dio la vuelta al país. ¿Cuál fue el objetivo de trasladar la Asamblea Constituyente a los encuentros territoriales? Fue recabar propuestas de la ciudadanía. Al final de cuentas no había sido tan mala idea. La ciudadanía se apersonaba a la Asamblea Constituyente, a sus diferentes comisiones, y proponía diferentes propuestas, como 5.700 propuestas hemos tenido, de todas, desde organizaciones sociales, empresarios, los militares estuvieron también con su propuesta, diferentes tipos de propuestas de campesinos. Recuerdo muy gratamente una propuesta en el departamento de Tarija, cuando estuvimos en la Universidad Juan Misael Saracho, y también nos prestaron para ambiente administrativo la Escuela Belgrano. Estuvimos en la Universidad Juan Misael Saracho, allá de Tarija, y un campesino se acercó, me dijo: ¿usted es el secretario de esto? Sí, soy el asesor. Muy bien, aquí está mi carta, recíbame. Le puse el sello de la Asamblea Constituyente con la fecha y comencé a leer. Obviamente que el campesino, él no me iba a pedir a una sola comisión, diferentes aspectos tenía. Decía, no quiero que a las mujeres les peguen porque yo tengo hijas. Interpretación constitucional: protección a la mujer contra la violencia. ¿Qué les parece? Decía, quiero que no se les prive a ningún heredero tener su herencia, porque mis hermanos me han quitado mi herencia. Constitución política: toda persona tiene derecho a la sucesión hereditaria. Entonces, ¿qué es? Esas propuestas de la población que se han recabado en los encuentros territoriales han sido luego parte
que ha alimentado, obviamente que no en todos los casos, porque había propuestas que no correspondían a la Constitución, pero han sido propuestas que han alimentado para tener muchos aspectos de nuestra actual Constitución. Ese movimiento LGTB nos ha perseguido, a ver, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, con todas sus banderas de colores, ya al final de cuentas les han recibido, los constituyentes, Marcela Rebollo y los demás les han recibido, han tomado sus propuestas, en fin. Y por eso también en la Constitución están consagrados los derechos de esos grupos, de otros grupos. La universidad en pleno también se hizo para el respeto de la autonomía universitaria. El CV estuvo presente, nos ha encontrado en Santa Cruz y en Potosí nos dio encuentro el CV. Cuando estuvimos en Potosí, me acuerdo bien la fecha del 23 de marzo, 23 y 24 de marzo hemos estado en Potosí, pero el 23 de marzo en particular me acuerdo, porque ese día, justo ese día, que estaba en Potosí, me acordaba que Potosí es el departamento al que se le ha desmembrado el litoral. Y así que prontamente ya lo tenía redactado, he presentado el proyecto que actualmente es el 267 de nuestra Constitución. Por favor, léanlo, el 267 en este momento, si alguien puede leer. Buen día, doctor. Buen día. Artículo 267, parágrafo primero. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Parágrafo segundo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Muchas gracias. Ese artículo ha sido presentado en la ciudad de Potosí ante la Comisión 21 de Relaciones Internacionales y en el momento en que lo estábamos presentando también había tenido más o menos aproximada redacción lo que estaba trabajando la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba. Así que hemos coincidido en la redacción con los miembros de la Universidad de San Simón de Cochabamba. Y bueno, el proyecto que lo he elaborado y está, ustedes pueden revisar en el Archivo Histórico Nacional y en el archivo de la Vicepresidencia el proyecto que he presentado para que se incluya el 267 entre otros. Notarán, por tanto, que cada ciudadano podía proponer, he propuesto eso, he propuesto el tema de supervisión de la Contraloría General del Estado, he propuesto el 239.2, que es en cuanto a los bienes del Estado, el resguardo que debe existir. Varios preceptos de la Constitución que he aprovechado estar presente como asesor principal de la Asamblea Constituyente para poderlos insertar en la Constitución. No son artículos que me benefician en lo particular, ni tampoco he cobrado por el estudio alguno, no, nada. Es mi vocación de boliviano el tratar de contribuir. Volvamos a la Asamblea Constituyente. Habíamos dicho que la LECAC fue descartada y que el reglamento tardó hasta el 14 de febrero de 2007 y para su aprobación volvió nuevamente a la vieja redacción que la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, no sin antes haber perdido bastante tiempo. Y posteriormente, como hemos mencionado, la Asamblea Constituyente le dio la vuelta al país en los denominados encuentros territoriales y ya para mediados de abril, mayo y junio, ahí sí que estábamos contra reloj. Comenzaron a trabajar las comisiones, como se dice, a toda máquina. Pero ya en ese momento, que era próximo a mayo de 2007, ¿qué creen que surgió? El reclamo de la ciudad de Sucre por capitalía plena. Capitalía plena pedían, es decir, traslado de que ellos decían, los poderes del Estado debían estar en la ciudad de Sucre. Eso entendían por capitalía plena e hicieron insertar en 5 informes, algunos por mayoría y otros por minoría, de diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente, incorporaron que se debe incorporar el concepto, se deba mencionar el concepto capitalía para la ciudad de Sucre, desatando una crisis cívica. Entenderán que las fechas cívicas de la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca, en realidad son en mayo, el 25 de mayo, y estamos en mayo justamente donde estalla este conflicto. Sí, es un verdadero conflicto que luego se agranda y mucho más y que ha bloqueado el funcionamiento de la Asamblea Constituyente tanto en las plenarias como en el funcionamiento de las comisiones. Era muy, muy, muy difícil incluso transitar por la ciudad de Sucre con la señora presidenta,
doña Silvia Lazarte, porque era fácilmente distinguible. Ella tenía un sombrero blanco de cochabambina y usaba polera de cochabambina en la ciudad de Sucre, era fácilmente distinguible, o era bloqueada su movilidad. Nosotros que habíamos sido reconocidos íbamos a algún lugar para servirnos algo y no nos servían ni siquiera para comer. Bueno, uno tenía que buscarse dónde poder estar, pese a que he sido hasta ese mes justamente de mayo hospedado donde un hermano, mi familiar, pero él también se ha trasladado a otra ciudad, retornó a La Paz y yo ya no tenía dónde estar, así que ha sido un lío el tener que estar allá en Sucre, ver cómo uno tenía que proveerse del mismo alimento y el trato que había siempre hostil, ¿no? Porque ellos estaban reclamando algo que creían que les pertenecía, que era el traslado de los poderes públicos y de los importantes ministerios a que funcionen en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Por último, fue uno de los últimos temas en debate en la Asamblea Constituyente. Es decir, que este tema de la capitalía se insertó en 5 de los 21 informes de la Asamblea Constituyente. Pero luego vamos a ver el desenlace, qué ocurre con el concepto capitalía, de esas fricciones que existieron con la ciudad de Sucre. Bueno, eso vamos a ver mañana, estimados jóvenes estudiantes. Hasta aquí vamos a llegar en esta jornada. Yo les agradezco nuevamente por estar presentes y bueno, tengan muy buenos días. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Hasta mañana. doctor. Hasta mañana. Doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Desarrollando, vamos a proseguir con la misma